Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión de Buscando los Anahuacas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, muy polémico, muy cargado de mitología, muy cargado de muchas ideas que se han acumulado en la historia de México, pero que es el de Malitzin, más allá de la leyenda negra y el discurso oficial, en donde tenemos como invitada a la maestra Alondra Domínguez Ángeles, que ya la conocen ustedes de transmisiones anteriores, donde desde la academia, desde las investigaciones y los artículos que ha publicado, nos va a compartir una visión sin tanta mitificación a partir de diferentes fuentes. Como la vez pasada, ella explicaba precisamente cómo se gesta esta información de la academia, que es la que nos trae, y pues no queda más que ponerles la canción de entrada y darle la bienvenida una vez que termine a la doctora. Permítanme, por favor, en lo que se acomoda. Ahí estamos, Alondra. Activa tu micro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que estamos por allá sintonizándonos en busca de los anáhuacs. Buenas noches, Vivek. Como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Bueno, si el auditorio me lo permite, primeramente nos disculpamos estos minutos de retraso. La tecnología nos estaba complicando, saben que siempre estamos aquí para ustedes. Y pues bueno, vamos a intentar que esta noche, en unos 35, 40 minutos, demos un recorrido de cosas interesantes. Espero que valga la pena. Y bueno, o valga la pena la noche, ¿no? Porque no es pena. Tratamos de agrupar en un tema tan polémico, tan controversial, e infortunadamente con mucha desinformación, intentamos poner las cosas más importantes. Yo he estado con ustedes, yo soy Alondra, historiadora, amante de la historia, y una vez más es un placer compartir con ustedes mi pasión. Así que si me permiten y me hace la seña, nos arrancamos con Malitzin. Muy bien. Acá estamos, y yo espero que ya estén viendo, que me digan que sí están viendo. Y bueno, Malitzin, más allá de la leyenda negra y el discurso oficialista. ¿Qué primeramente tenemos aquí? Cuando hablamos de Malitzin, conocida como la Malinche, lo que la mayoría de veces sabemos son mitos, son creencias, son mentirillas repetidas durante 2 siglos, porque además estas mentirillas, estos mitos, ficción mezclado, tiene pocas dosis de lo que es una realidad, que tiene una correspondencia con las evidencias históricas y mucho de lo que todos los demás creen. Entonces, lo titulamos Más allá de la leyenda negra y el discurso oficial. Por lo siguiente, el discurso oficial es el discurso que la historia patria se dedicó a construir a partir del nacimiento de México como un Estado-nación, el cual fue en 1821, y obviamente el discurso de los siglos XIX, en busca de buscar una cohesión social
y como se hacía además en otras partes del mundo, creó emblemas de su mito fundacional. En este emblema del mito fundacional se dieron a conocer muchas cosas erráticas. Una, todos eran mexicas o todos eran aztecas. Mal, ¿no? Eso, nada más falso que eso. Los españoles nos hicieron quién sabe qué cosas, como si nosotros fuéramos una continuidad, un clon completo de la época prehispánica. Ni siquiera los pueblos originarios lo son así. Son genéticamente, pero reelaborados, con un montón de mezclas culturales y otras cosas. Y en esta reelaboración y en esta invención del discurso oficial, obviamente se hizo como si fuera un cuento para niños. Hay héroes y hay villanos, ¿no? Entonces, amenazaba a una sociedad del siglo XIX, gobernada, controlada por varones, una figura tan importante, una figura que destacó y que es una mujer. Que es una mujer que se volvió aliada de los expedicionarios. Entonces, este discurso oficialista le puso Malintzin, y ahorita vamos a ver por qué Malinche. Y después de ahí se derivaron términos como malinchista, ¿no? Y si buscamos en un diccionario, malinchista es todo aquel, hombre o mujer, o hoy en día, o no binario, o lo que sea, que prefiere lo extranjero encima de lo propio. Y entonces hay un rechazo, ¿no? Porque eres malinchista, viniendo de la palabra malinche. Y bueno, y decimos más allá de la leyenda negra se empezó a construir mucho antes, y si bien no se construyó en México ni en la Nueva España, sino propiamente en Inglaterra y Francia, para hablar de los virreinatos, después se alimentó mucho, y a nosotros nos encanta recurrir a ella. ¿Por qué? Porque le echamos absolutamente de toda la culpa a los españoles, y además de una manera muy anacrónica nos asimilamos como nosotros los tenochas conquistados, cuando había un montón. Y cuando vamos a ver aquí, cuando la conquista estuvo el 99% realizada por indígenas. Así que vamos a continuar. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos de Malintzin? Vamos a concretar esta plática de hoy a estas 10 cosas. Se ha dicho, decimos, de la leyenda negra, que es Malintzin. El calificativo diamante, todos se lo ponemos. Se dijo que era mexica o azteca, ¿no? Octavio Paz la nombró la hija de la sabemos, y todos los demás la repiten. Se dijo la traidora, ¿no? O sea, es el símbolo de la traición. La usada, la culpable de una caída, la desechada, la violada. Y por último decimos que la llorona es Malintzin. Entre todo lo que podemos escoger, elegí estos 10 apelativos y el día de hoy nos vamos a encargar de desmitificarlos. Aquí va. Primeramente, bueno, no es Malinche, así se le llamó después. ¿Qué pasa aquí? Marina, como la bautizó Fray Bartolomé de Olmedo, tras su entrega en la batalla de Centla, Marina es el nombre cristiano que va a recibir. Ella junto con otras 19 esclavas. Simplemente cuando le ponen Marina, estamos hablando que estamos en la zona maya. Una vez que la expedición llega, o sea, que entregan a estas mujeres y que llega al Golfo, estamos en zona en la cual, aunque hay muchas lenguas, la lengua franca era el náhuatl. Entonces, desde que llegan al Golfo, Cortés y las huestes cortesianas y ya con estas esclavas y demás, desde ahí hay emisarios de Moctezuma, no hay emisarios que están viendo qué está pasando, quién está llegando, están relatando, lo llevan informes. Y entonces ahí va una marina, pero en el náhuatl no se puede pronunciar la letra R. Entonces le van a decir Malina. Y con el tiempo, de ese abril de 1519 a
la caída de Tenochtitlán en 1521, a esta mujer, al ver su importancia, al ver que destaca, al ver que todas las huestes cortesianas y que el propio Cortés depende de ella, le van a poner el apelativo de Tzin, que en náhuatl es reverenciada, por lo tanto era la reverenciada Marina, razón por la cual los cronistas y los frailes españoles le llamaban Doña Marina. Y para los indígenas, Malina Lindsay, la reverenciada Malina. En una búsqueda de explicar cuál era su nombre indígena, cuál era su nombre dado de acuerdo al calendario ritual, se quiso interpretar que su nombre era, no ha cambiado la presentación, a ver, tengo que estar, perdone, no sé si ya hay que me diga Vivek, si ya estoy en la 2, ahora sí que estoy en la 2. Ah, perfecto, es que como no me veo, y aquí dice dejar de compartir, la voy a dejar ahí, si me permiten, porque si la abro no veo que se está cambiando, y eso es un problema para comunicarnos. Bueno, entonces estábamos hablando de estos apelativos, y ahora me voy a la 3, ¿no? Esos son los que de hace rato, que es en la que estaba, ahorita que me avisaron que todavía no se veía. Y decía yo, en esta búsqueda de cuál era su nombre indígena, su nombre calendárico, se llegó a creer que su nombre era Malinali. Malinali, que corresponde al 12º día calendárico del calendario ritual y que es Malinali, ¿no? Hierba torcida. En realidad es que no hay ninguna fuente de cuál era su nombre antes de 1519. No hay ninguna fuente escrita ni arqueológica, porque si bien este coyuntural momento, momento que cambió no solamente la historia de Mesoamérica, sino que cambió la historia de la humanidad. Este momento hizo también famoso a Malintzin. Antes de eso no tenemos ningún escrito ni ninguna fuente. Entonces, pensar que su nombre era Malinali es solamente una suposición que carece de cualquier evidencia, no la hay. Avanzando con esto, que sí es Malintzin, ¿por qué van a decir sí? Bueno, porque al menos desde 1519 fue el nombre que recibió. Y así se conoció, así se hizo famosa como Malina, la reverenciada Malina. Para 1919, Clavijero estaba escribiendo sobre estas hazañas y en 1844 sacó una publicación en el cual decía que su nombre completo era Malintzin Tenepal. Tenepal, que deriva de otro vocablo náhuatl que es tene, que significa filoso, afilado. ¿A qué se refería esto? Era la reverenciada Malintzin, la de la lengua afilada, pero no la de la lengua afilada porque cortara, no porque causara peligro, sino por su elocuencia y asertividad. Entonces ya vimos, parte 1, no es Malinche, es Malintzin. Vámonos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, punto número 2. Decíamos, en estos mentirillas, es una traidora porque es mexica, ¿no? Y traicionó a los suyos. Bueno, en realidad es que Malintzin no era mexica. Todas las fuentes parecen indicar, cuando se busca, aquí debemos declarar una cosa, toda fuente que refiere a Malintzin, aunque refiere a su infancia, está escrita de 1519 en adelante, es decir, los principales testimonios sobre ella los dan frailes, lo dieron frailes, lo dieron cronistas, y lo dieron cronistas no solamente hispanos, es decir, no solamente Bernal Díaz del Castillo, no solamente Andrés Tapia, no solamente Landa, que también la menciona, sino, por ejemplo, Muñoz de Camargo, que son cronistas indígenas. Entonces, evidentemente, de ellos, algunos ni la conocieron, Bernal, pues por supuesto, ¿no?
Cortés, por supuesto. Otros ni la conocieron, pero iban tomando información de que se hablaba de esta mujer, ¿no? De esta pieza medular de la conquista. Y se hablaban de cuál era su posible origen. Entonces, a partir de las fuentes de 1519, atravesando por los siglos, luego atravesando por toda la cantidad de vituperios y de inventos que le hicieron en el siglo XIX, ¡pum!, hay un salto a los estudios de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, en el cual hay otra óptica y se trata de entender a Malintzin y de buscar todo lo que nos hable de ella. Y entonces sabemos lo siguiente: entre todos estos estudios, Malintzin provenía de un poblado que se llama Olutla, que es lo que están viendo en el mapa. Si se dan cuenta, Olutla no está en la Confederación Azteca, ¿no? No forma parte de la Triple Alianza. La gente de Olutla es olulteco, así que, y hablaba olulteco. Así que si le queremos buscar un gentilicio a Malintzin es olulteca, no es mexica. ¿Qué pasó de Olutla? Ojo, se dice que Malintzin nació por ahí de 1504 a 1505. Hay algunas fuentes que dicen que no, que en 1500, o sea, 4 años antes. Aún así, significa que para su entrega con Cortés en 1519, estamos hablando, en términos generales, de una quinceañera, ¿no? Alguien que tenía aproximadamente 15 años. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo de Olutla se fue para acá? Y aquí tenemos muchas versiones. Una historia muy repetida fue la escrita por Bernal Díaz del Castillo, y Bernal Díaz del Castillo decía que doña Marina había sido hija de grandes caciques, pero que infortunadamente durante su infancia su padre murió, y que como su padre murió, su mamá contrajo matrimonio con otro cacique, y entonces en un pleito de quién le heredan el cacicazgo, decidió vender a su hija para deshacerse de ella. Y su nuevo hijo, con el nuevo esposo, heredar el cacicazgo. En realidad no tenemos idea de dónde sacó esto Bernal Díaz del Castillo, no tenemos ninguna idea. Sin embargo, diferentes fuentes referían, y vamos a ver ahorita por qué, porque ella estaba interesada en ese poblado, a Olutla, y el primero que lo dijo fue López de Gómara. ¿Qué es lo que parece suceder? En estos años de investigación, propiamente más en las últimas décadas, se avanzó en lo siguiente. Una sugerencia de Barjao, pero que ha sido muy consensuada debido al comportamiento y a cómo estaban los enlaces y estructurada la sociedad en este momento, parece ser que Malintzin sí era hija de un funcionario de Olutla, de un adelantado. Obviamente, este adelantado, al igual que otros caciques, podían tener concubinas. Todo parece indicar que debido a que fue entregada a los xicalangas, todo parece indicar que Malintzin sí era hija de este adelantado, pero hija de una concubina. Hija de una concubina, y por lo tanto, los hijos de las concubinas, más si es cierto que el padre falleció, no tenían los mismos derechos que los hijos de las esposas. Cuando la Triple Alianza iba a los señoríos que tenía como vasallos, como en el caso de Olutla, en sus exigencias de tributo, les exigían más prisioneros esclavos. Y entonces, obviamente, aquí las hijas de las concubinas o los hijos eran más vulnerables, porque la mamá no podía exigir que ella no fuera entregada. Y lo que a todos les preocupaba, pues, era mantener la paz con la Triple Alianza, porque pues si no, te va a ir muy mal, ¿no?
si te metes con los mexicas. ¿Qué sucedió entonces? Camila Townsend, que es una biógrafa importantísima de Malintzin y que hizo un trabajo titánico en distintos archivos, actas notariales, juicios de residencia, bla, 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 que pasó años, sugiere que precisamente esta es la opción más válida. Y como por última opción podemos tener que quizás su mamá no fue obligada, simplemente era posible que a veces los padres entregaran a sus hijos como tributo para ser esclavizados o bien para ser inmolados en los sacrificios. Se las entregaba hacia la Triple Alianza. ¿Por qué? Pues porque es una cosa de los pactos, es una cosa de lo que debes hacer, es un asunto de devoción que hemos hablado en otros momentos y además porque nadie quiere tener un problema con la Triple Alianza. Así que en resumidas cuentas, de Olutla, esta niña salió regalada, raptada o vendida, porque igual nada más los chicalangas se la robaron. Hay una serie por ahí que se hizo en Televisa muy buena. Que también pasaron a Canal 20, un poquito antes de 1513. Espero, Vivek. ¿Todo bien? Sí, desde Canal 22. ¿Puedo retomar, Vivek? ¿Puedo retomar? Perfecto. Lo que yo decía es que esta serie, es que se nos cortó, esta serie en Canal 22 sí, salió y postulaba que había sido raptada, pero volviendo al punto en el que me quedé es, para 1513, estamos hablando que Malintzin tenía como 8 o 9 años, como haya sido raptada, regalado, vendida, los de Xicalango la empiezan a comerciar. ¿Por qué sabemos que en un momento antes de 1513? Por los siguientes. Para 1513, estamos hablando que en el siglo XV, inicios del siglo XVI, está en el periodo clásico de la sociedad mesoamericana. El posclásico, entre sus características, tenía cacicazgos y formas de Estado sumamente militarizados. Sumamente militarizados, que debido a la guerra recurrían a los sistemas de alianzas militares. A este sistema de alianzas militares es lo que conocemos como confederaciones. La más famosa es la Confederación Azteca, pero había alianzas por todas partes de Mesoamérica y son alianzas militares. Y además estamos en un periodo continuo de guerra. Entonces, Xicalango entró en una guerra con el señorío de Potonchán, que está ubicado en el actual estado de Tabasco. Ahí lo ven. ¿Qué pasaba? Entre Potonchán y Chacamputum, que está en Campeche, estaba una zona localizada como la Chontalpa, porque estaba habitada por mayas chontales, que además en buenísimos mercaderes. Sigo en la 4, está bien, sigo en la 4. No, sigo en la 4. Ahí vamos bien. Todavía no voy a la 5, sigo en la 4 porque ahí está el mapa, para que lo vean. Entonces, en esta guerra, que los de Xicalango, porque para ese momento en toda la Chontalpa había como 8 ciudades de Filación Agua, ahí, entran en guerra y los de Xicalango pierden con Potonchán. Y muy a la usanza indígena, cuando pierdes contra otro señorío y quieres decir, ya perdí, aquí paramos, acepto mi sumisión, ¿no? Soy tu vasallo. Entonces mandas emisarios
al campo de guerra, pero pues ya vas sin armas, mandas emisarios y llevas tributo. Es tu señal que ya aceptaste, que perdiste, que el otro es tu vencedor y que se van a sentar las reglas del vencedor. En este tributo, pues que llevan alimentos, que llevan plumas, que llevan manta. El tributo máximo o el mejor intercambio es cuando llevas intercambio de mujeres. Obviamente no intercambian en ese momento no intercambian a las mujeres de la élite. Ese es otro tipo de intercambio que también existía. Sino van a intercambiar a las esclavas. A las esclavas que claro, que las intercambiaban para que les hicieran tortillas, porque además así se los dijeron a los españoles. Perdón, en ese momento así se los decían y luego los españoles, para hacer tortillas, para cuidarlos. Se fue la conexión con Alondra, pero ya le mandé Se un detuvo, no mensaje. sé por qué, no se está escuchando. ¿Ya se Ya, escucha? ¿Ya se escucha? Ah, perfecto, gracias. Algo está fallando, perdón, ya se escucha, algo está fallando. Les digo que problemas de la red. Entonces, en esa guerra le entregan a Potonchán, que es un señorío maya, que pertenece a la Chontalpa. Le entregan, pues entre las esclavas que le entregan a la que eventualmente se va a llamar Malintzin. ¿Esto qué va a hacer? Cuando se le entregan, estamos hablando de una niña que hablaba olulteco, que al ser la lengua franca y ella tener un vínculo con las élites nahuas, porque tenían dominado su señorío, hablaba náhuatl y además ya había estado con los de Chicalango. Entonces, para 1503 esta niña ya habla por lo menos 2 lenguas. ¿Qué va a pasar después? Ahí les enseño el mapa, la diapositiva 5, está la Gran Chontalpa, vean la ubicación de Chicalango. Y nos vamos entonces para 1519. Y para 1519 vamos a contestar entonces las mentirillas 3, 4, ¿no? La amante, la violada, la que Octavio Paz le puso la hija de la chita, tan, tan. Bueno, para decir esto un poquito de datos biográficos, ¿no? Primeramente, amante, a partir de 1519, porque es la amante de Cortés, o porque lo fue. La amante supone decisiones que una esclava no tiene. No fue su decisión ser amante de él o ser amante de cualquiera de los caciques que se le habían pasado entre 1513 y 1519. Y no solo a ella, al igual que otras mujeres. A veces tenemos una idea del pasado prehispánico como perfecto o rosa. Ay, no se trataba a nadie, no había trata, no se cosificaban a las mujeres. Pues si hay intercambio de esclavos, hombres, mujeres, niños, ancianas, si hay prisioneros de guerra, y claro que hay intercambio de mujeres en calidad de esclavas, como fue el caso de Malintzin. Entonces, Malintzin no fue amante. Ella nunca le preguntaron eso. Ella fue entregada como esclava y como esclava tenía que cumplir el rol que le pusieran. Hacer tortillas, limpiar, cuidar enfermos o saciar los placeres sexuales del que en su momento fuera su poseedor, ¿no? Con quien la mandaban. Para 1519, ella era una de las esclavas del cacique de Potonchán que se llamaba Tapskov, razón por la cual Tapskov dio origen a que hoy en día ese estado se llame Tabasco. Lo segundo,
hija de Lachín y violada, ¿no? Y el hija de Lachín, Octavio Paz lo puso precisamente porque decía, ¿no? Madre violada por el español. Y entonces todos los mestizos hijos son unos hijos de la chira, ¿no? Ella, porque ella es la chita, tan, tan. A ver, primeramente, todo parece indicar que no fue inmediatamente la concubina, no la amante, pero la concubina de Cortés. ¿Por qué razón? Para empezar, para 1519, cuando Cortés llega a este territorio, el territorio de Potonchán, y se da la famosísima batalla de Centla, que sucedió el 14 de marzo de 1519, hay varias fuentes que dicen esto. Antes de esa gran derrota del señorío maya, los mayas habían tenido 2 o 3 intentos de repeler que se quedaran ahí los expedicionarios. Ellos no sabían que eran españoles, los veían distintos, los veían con corazas, de lo que sabemos que es matal, los veían montados en una especie de venados, que hoy sabemos que son caballos, y además veían que estos seres extraños llegaban de un espacio liminal, lo cual los hacía poderosos. Ese espacio liminal que une diferentes estratos del cosmos mesoamericanos, pues es el agua, y ellos estaban llegando por el mar. Pero de todas maneras no los querían ahí. Además, un año antes, en 1518, Juan de Grijalva ya había andado por ahí y ya había intercambiado obsequios con unos por ahí traductores que traía que se habían agarrado en Cuba, ¿no? Con Diego Velázquez, etcétera, y que medio mascaban el maya chontal. Y ya les habían dicho que ya les había dicho Juan de Grijalva Tabasco que él iba en nombre del rey de España y que quería hacerlos sus vasallos y que les quería llevar el cristianismo. Tabasco, entre lo que se dieron ahí a entender, le dijo que muchas gracias, que intercambiaban obsequios y que todo iba a estar en paz, y le quedaba muy claro al señor Juan de Grijalva que ellos no querían ser vasallos de nadie y que tampoco querían eso del cristianismo, ¿no? Pues no entendían que no. Que entonces se fueran en paz, se iba a haber paz, pero si después de ahí se iban y no volvían, porque no aceptaban tal trato. Antes de eso, en 1517, también había habido otra expedición. Fue gracias a esas 2 expediciones y a las rutas trazadas que Cortés sabía a dónde estaba pisando. De hecho, en 1518, Juan de Grijalva es la primera vez que mediante la plática con Tabasco le hablan de San Juan Ulúa, ¿no? Ahí, por Veracruz, y que de ahí se tributaba a un gran señor, que es Moctezuma. Pero pues que era otra cultura, ¿no? O sea, bueno, ellos no es otra cultura, es otro señorío, ¿no? Son otros señoríos, se andan por ahí, más arriba. Entonces, esta concubina, primeramente, va a suceder esto. Se da la batalla de Centla. Tras varios intentos, son vencidos los mayas chontales, y entonces, al otro día, posiblemente estos 15 de marzo de 1519, se presenta en el campamento de los expedicionarios hispanos, se presenta los emisarios de Tabasco, pero ya en la postura de somos los vencidos. ¿Cuál es la postura? Te llevo tributo, muy a la usanza indígena, repito, plumas, alimento, tamales, ¿no? Tamales, manta, eso era un objeto de súper lujo, cestería, y obviamente 20 jóvenes, entre ellas Malintzin, todas esclavas. Y le dicen, ¿no?, a Tabasco, ¿cómo se comunica ahí Tabasco con Cortés y sus emisarios? Porque nada más y nada menos va un traductor que se llama Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, que era un fraile español que había naufragado por ahí de 1511, y en que entre distintas proezas y hazañas vivió al menos en 2 señoríos mayas, y obviamente en estos señoríos mayas, en los cuales siempre tuvo la calidad de esclavo, aprendió el maya. Entonces,
una vez que Cortés paga su rescate por ahí de la península de Yucatán, pagan su rescate, le ofrece irse a la empresa de conquista y él se pone muy feliz porque ya lo rescataron, pues le sirve de traductor porque ya sabe la lengua, aunque no es exactamente la misma, porque Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco y aquí se está hablando maya chantal, pero pues se parecen, ¿no? Se parecía y les traducía al castellano. Entonces les dicen, por favor, que esas mujeres son ahí, pues que son esclavas, ¿no? Y que les van a ayudar porque los ven que ellos casi no llevan mujeres. Por lo tanto, estas mujeres, así les dijeron, les podían hacer de comer, les podían hacer tamales, les podían hacer tortillas, ¿no? Les podían cuidar las heridas de guerra. Y también decían, y pues si se sienten solitos, les hacen compañía, ¿no? Es decir, saciarles su placer sexual. Entonces, pues Cortés las acepta, las reparte y dicen las fuentes, a la que ve más bonita desde sus estándares, a la que ve así de buen ver, es a Malintzin. Y con el fin de quedar bien con la corona y con la española, las reparte y a Malintzin se la da a Portocarrero, que nada más y nada menos era primo hermano del conde de Medellín. Por lo tanto, de las huestes cortesianas era el individuo con más alcurnia. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues bueno, si alguien dice, pues entonces sí fue violada, recuerdo, es que entonces fue violada desde mucho antes, porque ella lleva de ser concubina y esclava ahí por lo menos 6 años, con caciques indígenas, pero es lo mismo, no le preguntaban, es lo mismo, no le preguntaban. Y bueno, esto fue en marzo, pero la situación cambió muy rápido. Para abril, llegan las huestes cortesianas a poner su campamento a la actual costa de Veracruz. Y cuando llegan los emisarios de Moctezuma para ver qué está pasando, pues entonces el señor Cortés le dice a Jerónimo de Aguilar, que es su traductor, que lo acompañe con sus emisarios para traducirle a estos emisarios, y se dan cuenta que Jerónimo de Aguilar no les entiende, obvio, porque dejaron la zona maya y entraron a la zona en la cual hay muchas lenguas, pero la lengua franca, porque está controlado todo por la Triple Alianza, es el náhuatl. Los emisarios pertenecen a la élite y todos los emisarios hablan náhuatl. Entonces, se dan cuenta que no. Y exactamente no sabemos cómo, no se sabe cómo, no está registrado, pero hay nada más y nada menos que Marina, la bautizada un mes antes como Marina, la esclava, aquella niña que viniendo de un vínculo con la élite, cayó en el estrato más bajo de la sociedad mesoamericana, que es en la esclavitud, y que la habían mandado para hacer tortillas, pero que si en 1513 ya hablaba olulteco y náhuatl, para 1519 también habla maya. Entonces, de alguna manera ella levantó su manita o dijo, yo puedo. Porque entonces lo que dicen las fuentes es que algunos emisarios de Cortés le dijeron, oye, señor Cortés, ella les entiende. Si fue así o ella dijo, yo les entiendo, ¿a quién se lo iba a decir? A Cortés no entiende el castellano ahí, pero sí se lo podía decir a Jerónimo de Aguilar, porque Jerónimo de Aguilar hablaba maya. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Se dan cuenta que ella puede hablar náhuatl con los emisarios de esa zona, que del náhuatl le va a traducir al maya a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar va a traducir del maya al castellano a Cortés y a sus hombres. Entonces, obviamente, Cortés dice, ay no, Portocarrero, ¿qué crees? Pues te la voy a tener que quitar, pero ojo aquí, es un fin de estrategia, es un fin de traducción. Cortés no era ningún santo, pero la razón por la que sucedió esto no es por puro interés o deseo sexual, sino es para que le sirviera de traductora. Cuando Cortés ve que le sirve de traductora con estos emisarios, que le sirve de traductora, vamos a ver, con los emisarios de los señoríos de Zempoala,
se da cuenta que tiene una pieza clave y habla con ella, ¿no? Y le dice, mira, si tú me ayudas a traducirme y aconsejarme lo que está pasando, porque no lo entiendo yo ni lo entiende ninguno de mis hombres, obviamente la traducción la está haciendo Jerónimo de Aguilar, entre Cortés y Malintzin, pero le ofrece, si tú me ayudas y te vuelves mi consejera, una, vas a dejar de ser esclava, y vas a dejar de tener tareas de esclavitud, se te va a proteger y cuando termine mi empresa vas a ser recompensada y te voy a otorgar tu libertad y otras cosas, si me ayudas. Y vamos a ver aquí, solemos pensar en Malintzin como un bebé o como tonta, ¿no? Ella siempre estuvo obligada. ¿Podría decir que no? Claro. Y hay quien diría, ay, ¿y qué tal si la mataban? Como esclava la pudieron haber matado en cualquier momento, ahí o después. Pero hay algo. Malintzin se había dado cuenta de Centla a San Juan Ulúa los privilegios que tenía el traductor. ¿Por qué? Se dio cuenta el lugar privilegiado que tenía para Cortés Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué? Porque era su lengua. Sin él no podía hacer contactos. Ella se dio cuenta de eso rápidamente. ¿Qué dijo? Sí. Y era la primera vez en 6 o 7 años que tenía enfrente una posibilidad de dejar de ser esclava. Además, le va a ayudar a su empresa, que están ahí, en la zona, no están en Olutla, están en Veracruz, arriba, no más arriba. O sea, Olutla sí está como a la orilla de Veracruz, en Coatzacoalcos, pero aquí están en una zona zempoalteca. Y lo que él quiere es comunicarse con los emisarios de Moctezuma, ¿no? Que pertenecen a la Triple Alianza y que lo único sabe que hay de la Triple Alianza, aparte de su funcionamiento, es todas las desventajas que le trajo a su señorío. Todas, ¿no? Todo lo negativo que tenía. Bueno. A partir de ahí, entonces, se vuelve la lengua de Cortés. Y a partir de ahí, a 1521, es referida como la Faurati. Lo que supone no solo que es la traductora, que es una persona de mucha confianza del capitán, que es conciliadora y que es su consejera. No solamente se queda en la traducción, sino que tiene muchas responsabilidades y por lo tanto es un ser al que se le debe de respetar y se le debe de cuidar, porque resulta que para ese momento, si ella no hace eso, no lo hacía nadie. Nadie más podía hablar las dos lenguas. Nadie. Era la pieza clave. Entonces, de esta manera pasa a Cortés. Y luego, con eso que decimos que todos son, como ella es la Chin, y todos sus hijos, según no todos los mestizos, somos hijos de la Chin, voy a decir nada más esto porque es de otra plaza. Dicen que los primeros mestizos fueron hijos de esto o de las violaciones durante la conquista. Eso es una mentira. Los primeros mestizos en tierra continental son hijos de otro náufrago que naufragó precisamente con Jerónimo de Aguilar. Y nada más y nada menos es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero que se mayanizó. Gonzalo Guerrero que declinó en unirse a la empresa cortesiana. Gonzalo Guerrero que de ser esclavo pasó a ser un capitán de guerra en los señoríos mayas, obtuvo el título de Nacom y por lo tanto se casó con la hija de un cacique llamada Sacilja, con la cual tuvo 3 hijos. Así que los primeros hijos mestizos en tierra continental no son hijos de ninguna violación ni hijos de ninguna esclava. Son los hijos de Gonzalo Guerrero y de Sacilja. Pero volviendo al punto, vámonos aquí. Vamos a dejar para después a Juan Jaramillo, que va a ser su esposo, pero en un orden cronológico, esperemos, porque para eso estaremos por ahí de 1522. Entonces ya vimos 3 cosas más que no son ciertas. Y vámonos ahorita. Estas mentirillas, la traidora, la culpable. ¿Por qué le hemos dicho traidora y culpable a un personaje tan interesante como Malintzin?
Bueno, primeramente hay que preguntarnos quién escribió que era traidora y culpable. Hombres del siglo XIX, a los que les amenaza que una figura femenina destacara por encima de los héroes patrios. Es una mujer. Y una mujer que había sido esclava, pero más astuta que muchos de ellos, con una capacidad de adaptabilidad, con una elocuencia en su habla única. Pues no vamos a hacerles la traidora, ¿no? Y además, como vamos a hacerlas creer que todos son mexicas, ella los traicionó, porque es de su gentilicio. A ver, no. Son señoríos distintos. Y por cierto, enemigos. Enemigos. Aquí la vemos al lado, bueno, son dos imágenes, aquí está Jerónimo de Aguilar. Y decimos que es la culpable porque le ayudó a Cortés. Ahí es que le ayudó a Cortés en contra de los pobres mexicas. Los mexicas que habían sometido a su pueblo, los pobres mexicas que habían exigido tanto tributo de personas que por eso eran tratados por los de Chicalango, los pobres mexicas que eran odiados por todos los señoríos vecinos por sus exigencias tributarias. El ser indígena no te hace mejor persona, ni el ser europeo te hace peor. Entre indígenas había quien trataba, entre indígenas había élites, vamos a decirlo así, con mejor trato, había élites sumamente exigentes, había de todo. Eso no te los da un gentilicio de donde naciste. Eso hay de todo en todas partes. ¿Qué sucedía entonces? ¿Esta mujer a quién traicionó? ¿Traicionó a Olutla? No. Ella se hizo la traductora y la aliada de un hombre que a ella y que a todos los demás, gracias a ella, gracias a su traducción, los hizo aliados porque compartían una cosa, el desprecio a la Triple Alianza. Muy merecido, ¿eh? Vamos, los mexicas tienen cosas impresionantes, pero andar sometiendo a todos tus señoríos vecinos y exigirles tributos, y cada vez más, pues sí te hace odiar. ¿Qué pasaba? Para 1519, sus señoríos vecinos o le tenían temor a los mexicas o les tenían resentimiento. Eran sus vasallos, pero nadie porque quería ser, nadie les dijo, ¿quieres ser mi vasallo? Sí. A todos los habían conquistado por la guerra. Y si te les ponías después al brinco, ya siendo tu vasallo, te iban y te arrasaban. Todos actuaban con miedo, todos tenían resentimiento, incluyendo Malintzin. ¿Qué pasa entonces? Esta mujer, a la que injustamente le hemos llamado la traidora, desde el actual estado de Veracruz, que donde estaban los señoríos de Zempoala, habitados, la mayoría de estos señoríos son señoríos totonacas, y sí, hablaban totonaca, pero insisto, la lengua franca es en náhuatl y por lo tanto las élites se comunican en náhuatl. Esta mujer va a conseguir primeramente que el cacique de Zempoala, que se le llamaron los españoles el cacique gordo, va a convencer que les den audiencia a los emisarios de a Cortés y a Cortés. ¿Cuál era el fin de esto? Él quería ir y crear alianzas. Una vez que se da esta plática, gracias a ella, porque ella es la que convence a los emisarios que le den la audiencia y que lo lleven con el cacique. Una vez que se da esto, el cacique gordo le relata, ¿no?, que en un tiempo anterior ellos vivían muy felices y todo estaba bien, pero la Triple Alianza de momento ya se expandió tanto que les exigen mucho tributo y que ellos viven pues tristes porque no hay nadie que ampare a la Triple Alianza, y además le cuenta, ¿no?, que no nada más son ellos. Para ese momento los señoríos de Zempoala, estoy hablando de 50 señoríos, no de una ciudad, 50, todos enojados con los mexicas. Pero además el cacique gordo le dice que no solamente son los totonacas los que están así, sino que también hay xochimilcas que están así, que hay unos tlaxcaltecas que están así y que un montón están como ellos. Nada más que obvio, ¿no? Los tlaxcaltecas nunca fueron sus vasallos, pero los odian un montón. Nada pasar. A Cortés entonces
pues es cuando se le prende el foco, por consejo de Malintzin. Vamos a hacer una alianza con ellos, pero podemos hacer una alianza con muchísimos más de los pueblos, porque todos tienen un enemigo, un opresor en común, la Triple Alianza. ¿Qué va a pasar ahí? Esta mujer, no solamente cuando iba a hacer alianzas, esta mujer le consiguió a las huestes cortesianas la alianza de 50 señoríos. Para ese momento las huestes cortesianas tenían entre sus filas de 400 a 600 hombres. 400 a 600 es nada comparado con las hermandades, las miles de hermandades militares que tenían los mexicas. Pero otra cosa es que te consigas guerreros de 50 señoríos, porque ya van contigo. Y además no nada más son guerreros. La mayoría de personas cuando hacen una expedición, la mayoría de conquistas, lo primero que tienen que vencer es el medio ambiente, porque no sabes ni qué comes o qué comes que te envenenas y dónde acampas porque te vaya ahí a salir una fiera. El tener aliados, lo primero que te dan los aliados es comida, te sustentan. Y bueno, además va a pasar otra cosa, ¿no? En esta alianza, que está aquí representada, no cambia, en esta imagen del Códice Florentina, en esta alianza van a pasar cosas muy interesantes. De aquí les imagen del cacique gordo. En esta alianza, ahora los zempoaltecas le van a entregar a su aliado, que fue una alianza pacífica, no hubo guerra, regalos. Y entre esos regalos, mujeres de la nobleza zempoalteca. Es otro obsequio de mujeres, pero ya no les van a regalar esclavas. No. Sino la alianza más fuerte militar se hace mediante la sangre. ¿Cómo es mediante la sangre? Tus capitanes que se casen con mis hijas y mis sobrinas, porque entonces ya tendremos herederos en común. La mejor alianza es mujeres de la élite. Ellas no hacen ni tortillas de tamales, no. Ellas son para que te cases con ellas y procrees con ellas y nuestra alianza se selle. Entonces, ¿le van a entregar todo esto a Cortés? Sí. Muchos han dicho, él hizo la alianza. Sin Malintzin no habría hecho nada. La que habló, la que convenció, hasta aconsejó, era ella. Y era muy hábil para hacerlo. Después de esto, en este hacer, se va a dar en el camino de ahí a Tlaxcala, se va a dar la alianza Otomí, ¿no? Se va a dar la alianza Otomí. Veamos aquí diferentes frases que refieren a ella, que estos enfrentamientos, por ejemplo, que se dieron en Tecoac, lo que había era como una avanzada militar, ¿no? De los otomís, los cuales servían, ¿no? Como avanzada, ya fuera para tlaxcaltecas o para los mexicas. ¿Qué hacían? Avisarle si había algún ataque o alguna llegada de otros pueblos. Entonces les avisaban con tiempo para que los fueran a recibir. Y trabajaban para los tlaxcaltecas o para los mexicas, ¿no? Porque eran muy fieros guerreros. Bueno, aquí se da otra cosa y siguiente alianza, la alianza Otomí. Ya vamos más guerreros, ya hay un montón y son guerreros indígenas. Y nos vamos después para septiembre de 1519. Y no voy a ahondar mucho por el tiempo, porque vamos cortos en tiempo. Pero la alianza tlaxcalteca no se dio a la primera, ni se dio de manera pacífica, nada, sino en diferentes señoríos controlados por Tlaxcala. Se iban dando alianzas con esos señoríos y Cortés y Malintzin pedían por favor audiencia con los caciques, a las cuales se negaban. Y se negaban porque pensaban que los iban a ir a conquistar a ellos, porque se negaban a hablar. Si desde el principio no se hubieran negado, a ellos les habría encantado la idea que era en contra de los mexicas. Pero entonces se van dando actos poco a poco, pero no de los señoríos principales, sino que están controlados por Tlaxcala, como el de Coatzinco, ¿no? Aquí viene otro, ahí. Permítanme, es que no está cambiando bueno, aquí está Tecoatzingo. El de este lugar, Alihuastén,
que es donde corre el agua. Y después de ahí se quieren acercar a Tlaxcala como tal. ¿Qué pasa para Tlaxcala? Pasan muchísimas cosas. Pero lo que les puedo decir en términos generales es que inicialmente los tlaxcaltecas mandaron, según emisarios, pero para Cortés espías, ¿no? Al campamento, a los campamentos que tenían. Y entonces, como Cortés pensó que eran espías, por ejemplo, mandó a los emisarios y les cortó las manos y los regresó, pero sin manos, lo mandó a cortar, ¿no? Porque sentía que lo estaban espiando. Y no lograban dar la audiencia y también y además les temían. ¿Por qué razón? Mucha gente decía, ¿es cómo les temían porque veían como dioses a ellos? Por supuesto que no, pero ahí Cortés ya no va con 600, ahí ya Cortés va con bastantes miles de guerreros indígenas. Y ya dijimos hace rato, la usanza del posclásico son las alianzas indígenas militares, son lo que te dan una victoria, y estaban viendo alianzas cada vez más y más grandes. Van todos los señoríos de Totonacas, con los otomís, que nadie los vence a los otomís, pues le temían a esto. Sin embargo, como no sabían, la realidad es que la alianza tlaxcalteca no se da pacífica. Se empiezan a atacar, hacen guerra, y los tlaxcaltecas no perdían. Hasta que entre las estrategias de guerra se recurre a incendiar señoríos poblados con la población civil adentro y a incendiar. Ante este ataque a la población civil y no en el campo de guerra, los 5 caciques de Tlaxcala, porque Tlaxcala estaba dividido en 4 señoríos y una cabecera, de poco nombrada, pero eran 5, casi muchos fuentes dicen 4, se reúnen y dicen, vamos a darle la audiencia. Bueno, ya cuando le dan la audiencia, resulta que, ay, ¿para qué nos peleamos si queremos lo mismo? Ellos lo que quieren es conquistar Tenochtitlán. Y nosotros lo que siempre hemos querido es vencer a Tenochtitlán. Paréntesis, recordemos que Tlaxcala nunca fue vasallo de la Triple Alianza, nunca lo lograron, pero tampoco los tlaxcaltecas los lograron someter. Estaban como parejos, se temían y se respetaban. Sin embargo, no en las guerras de incursión, no en las guerras de expansión, pero sí en las guerras floridas, que son las guerras rituales y en las cuales el objetivo es la toma de cautivos vivos para eventualmente inmolarlos en las veintenas o en las fiestas movibles con sacrificios, pero ahí los tenés a agarrar vivos. En estos enfrentamientos, sí, los mexicas capturaban un montón de guerreros tlaxcaltecas. Eran sus acérrimos enemigos. Pero después de semejante cosa, vemos aquí retratada, nada más y nada menos que en el lienzo de Tlaxcala, bueno, pintada, porque no está retratada, vemos entonces aquí que se da la alianza. Y como ustedes pueden ver, a la usanza indígena, toda la entrega de obsequios a su nuevo aliado, ¿no? Mantas, cosas de plumario, cosas de cestería, comida y una vez más, nobles tlaxcaltecas. En San Pablo les entregaron nobles empualtecas, una hija y una sobrina del cacique gordo. Acá, hijas de los caciques o sobrinas de ellos. ¿Con qué fin? Vamos a pactar la alianza y la alianza tiene que ser sanguínea. Cásate con ellas. Primero Cortés decía que no se podía casar, bueno, que porque no estaban bautizadas. Al final las bautizosas las repartieron y algunos se casaron. De hecho, de entre ellas destaca una figura muy importante que es Luisa Xicoténcatl. Luisa es un nombre con el que la bautizan, y Xicoténcatl te está diciendo que es la hija de uno de los gobernantes, que es Xicoténcatl. Hubo un Xicoténcatl el viejo y un Xicoténcatl el joven. Ambos participaron en esta alianza. ¿Qué va a pasar aquí? Según las fuentes, ¿no? Las fuentes hispanas o las fuentes indígenas dicen que eran 5 mujeres. Hay fuentes que dicen que hasta 300. Pero lo que sí aclaran es que entre este regalo de mujeres había mujeres de la nobleza.
Pero estas mujeres de la nobleza van con su servidumbre, es decir, son varias, porque ellas van con sus esclavas. Ellas ni lavan ni hacen tortillas, a ellas las sirven. Ellas están para procrear y hacer cosas de la élite. Y si ustedes ven la imagen, vean lo rico del huipil, lo rico de los enredos, te está diciendo que es la élite y los asimila a ellas, a alguien que ponen como su igual, es a Malintzin, la cual está en el centro, más grande que todos, y la pintan tal y como un miembro de la élite. Y con su dedo nos está diciendo que ella es la que habla y es la que da órdenes. Como la élite, vean a la mujer de abajo. ¿Quién habla? El que habla es el que tiene poder en la sociedad prehispánica. Por eso se llamaba el gobernante Tlatoani, el que tiene la palabra. Es el que manda. ¿Quién la tiene? Ella. Y además, pasa algo aquí. Aquí le dicen a Cortés que, bueno, le regalan a esas mujeres, pero que además le regalan esclavas para Malintzin. ¿Por qué? Porque es la reverenciada Malintzin y necesita quien la sirva, quien le haga sus tortillas, quien la lleve, entonces, para servirle. Estamos hablando para esto de septiembre de 1519. De marzo a septiembre, en 6 meses, una ex esclava ya era tratada como la élite y ya tenía ella esclavas en 6 meses. Y bueno, aquí está otra imagen que es la que está en la portada de la presentación. Este es en el manuscrito de Texas, que es otro códice tlaxcalteca, y aquí vemos, ¿no? La mujer está enfrente de Malintzin, está en el plano inferior en medio, es nada más y nada menos que Luisa Xicoténcatl, y atrás, vean, lo rico de los bordados, son puras miembros de la nobleza. Y bueno, aquí nos vamos con esto de traidora, ¿no? Y la culpable, seguimos en lo mismo. Bueno, este apelativo, además de que confundimos y que queremos pensar que todos son mexicas, este apelativo parece estar más asociado con la matanza de Cholula, que como medio sabemos, o por ahí les puse la cita, este enfrentamiento se soltó porque llegan las huestes cortesianas a Cholula con la intención de hacerlas sus aliadas. Y ojo aquí, los tlaxcaltecas le habían dicho que no. Le dijeron, ya no era Cortés, ya le decían Malinche, y de ahí que le digamos a Malintzin Malinchen. ¿Cómo vino esto de Malinchen? La palabra Malintzin, como siempre andaban juntos, le dijeron a él el señor Malinche. Es decir, él el de ella, él el que siempre está con Malintzin. En las pronunciaciones dejaron de decir el sin y pusieron Malinche. Entonces le decían, él es Malinche. Pero él no porque él fuera Malinche, sino porque él es el que estaba con Malintzin, porque los veían como uno. ¿Por qué? Él no hablaba si no era por ella. Ella era su lengua. Y era la forma en la que obtenía poder. Entonces ya, señor Malinche, no vayas para Cholula, porque los de Cholula son aliados y amigos de Moctezuma. Los tlaxcaltecas le dijeron, no, también le dijeron, oye, la gente de Cholula la gente es mala, no puedes confiar, te van a traicionar. Y Cortés necio quiso ir, y hasta le dijeron, mira, entonces, si vas a ir ahí, entra con tus hombres, y si quieres entra con los de Zampoala, pero si tú tienes a Cholula y ven símbolos tlaxcaltecas, ven abanicos de guerra tlaxcaltecas, te van a recibir con la guerra, porque somos enemigos. Entonces nosotros vamos a esperar afuera, a donde si nos necesitas, ahí nos mandas llamar con los emisarios en Pualtecas, y ahí te vas tú y tus hombres, para que a ver si te reciben bien, pero te avisamos que no lo hagas. ¿Qué pasó? Llegaron, pidieron audiencia, querían ver a los caciques, y obviamente les dijeron que no, pero les mandaron comida para que se sintieran bien recibidos, ¿no? Comida para que no les fueran a hacer la guerra. Les dieron alimento para sus animales, y después de insistir los hospedaron en uno de los palacios. Eso sucedió durante 3 días. Para después de seguía, para el 4.º día, los emisarios seguían sin recibirlos. Iban los emisarios, pero no les conseguían la audiencia con los gobernantes.
y ellos es lo que querían era la alianza. Y obviamente, ese día pasó que dicen que les dejaron de llevar comida y les dejaron de llevar agua a sus animales. Entonces se les hizo muy raro, algo está sospechoso. Estaban viendo qué pasaba, no tampoco habían ido nadie de los emisarios. Y todo esto, o los emisarios que iban, les dijeron los zapaltecas, oye, te están tratando mal, Malinche, porque los emisarios que te están viniendo a ver no son los emisarios de la élite, no te están tratando con respeto, son de menor rango, así no se viste la élite. Y Malincien también, porque Malincien hemos visto, conocía el funcionamiento de la Triple Alianza, conocía las conductas de las élites indígenas. Entonces, entre que están esperando ese día, Malincien, junto con quienes la acompañan, se dan una paseadita por el tianguis. Cholula es en ese momento un centro importante de peregrinación, porque es a donde se le rendía culto a Quetzalcóatl. Y por lo tanto, dado que es una ciudad donde se peregrinaba, una ciudad sagrada, tenía al lado su gran tianguis. Entonces anda ahí viendo ya doña Marina, con todos los favores de la élite, pudiendo adquirir lo que quiera, y ahí se le encuentra a una señora ya más grande, ¿no? Y le dice lo que vemos citado en el párrafo, que no se junta con ellos, ¿no? Que por qué no los abandona, porque los señores de Cholula no están, porque se fueron a avisarle a los mexicas que ahí están sus enemigos, los que los quieren conquistar, y que entonces se alejara de ellos porque les iban a poner una emboscada, y ya que estaban desarmados y adentro tranquilos y sin haber comido, los iban a atacar. Y le dijo, pero mira, tú te ves bien, eres una buena moza, perteneces a la élite, ¿no? Por cómo iba ya ataviada, ya había con todo el lujo, has servido, ¿no? Porque hablas más de una lengua. Entonces, si quieres, pues yo te caso conmigo y vente para acá, escápate. Pues Marina se queda pensando y le dice, ¿no? Elocuentemente, que sí se va a escapar con él y que se casaría con su hijo, pero que la deje ir por sus cosas, porque dejó muchas ahí en el campamento. Obviamente Malincien no hizo esto, Malincien fue y se lo dijo a Cortés. Y aquí empiezan las grandes críticas y aquí piensan un montón de malos entendidos. Es que ¿por qué les falló a su gente? Ella no es chulteca, ella no es mexica. Y lo que sí le podría pasar es que la volvieran esclava porque va del lado de sus enemigos. Lo único que le podía garantizar su libertad y al privilegio que había llegado era seguir del lado de las huestes cortesianas o de los aliados, tlaxcaltecas, empualtecas, pero no del lado de los enemigos. Era un suicidio, era perder todo lo que había logrado en 6 meses que no lo había hecho en 6 años por su condición de esclava. ¿Qué pasa entonces? Pues ante esto, las huestes cortesianas arrasan, dos solitos, ¿no? También los bajaron los empualtecas, les fueron a hablar a los tlaxcaltecas y órale todos. Y se da la famosísima matanza de Cholula. Y bueno, hasta aquí. Yo les digo con todo el respeto, pero también con todo el respeto a esta mujer. ¿Hasta dónde vamos? Repitamos juntos. Doña Marina Malincien no era mexica, no era cholulca. Mesoamérica no es solo la Triple Alianza. Su lugar de origen, que era Olutla, fue víctima del sistema tributario de la Triple Alianza y de las exigencias de la Confederación Azteca. Fue cautiva desde niña. Ella había sido esclavizada desde antes de 1513, no hasta 1519. Y ya, mucho antes de Cortés y de Portocarrero, ya había sido objeto sexual entre los caciques indígenas. Por otra parte, las alianzas indígenas, como las que está haciendo ella con Cortés, eran lo más común para el posclásico mesoamericano. Y por lo tanto, Malincien jamás traicionó a nadie. Y vámonos con los puntos acercándonos 8 y 9. La usada y desechada, ¿no? Porque, la desechó Cortés y luego se la dio al otro, a Jaramillo. Y ella la desecharon. Y tiene una violación. Y ella, espérame, vamos a ver qué dicen las fuentes indígenas.
no lo que dicen los discursos oficialistas y patriarcales del siglo XIX y XX, que ni la conocieron y que están manipulando todo. A ver, ¿qué dicen las fuentes primarias de ella? Además de los cronistas que dicen que era una gran cacique, que fue la lengua de Cortés, que la conquista no se hubiera llevado a cabo sin ella, porque es el elemento clave. Es cierta de las imágenes en las que aparece el Códice Florentino, y cabe destacar que el Códice Florentino está hecha por señorías de filiación mexica, es decir, la ven claramente como su enemiga, no es como en el lienzo de Tlaxcala, que es su aliada. Y sin embargo, la ponen como ahí, en esa página, dando órdenes desde el palacio en el que fueron alojados para que lleve comida. Ella dándole órdenes a los emisarios, de los mexicas. La ponen navegando con los españoles y recibiendo a los emisarios de Moctezuma, siempre en un papel importante y central. La pintan en el frontispicio del libro 12, que la vimos hace rato, al lado de Cortés, como la pareja que anuncia el nuevo orden, como la poderosa. La ponen radiante, y ahorita les voy a enseñar la imagen en el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés. La ponen imperativa, la ponen exigente, la ponen con su capacidad para comunicar, la ponen como un agente capaz de infundir miedo o de desatar la ira, como pasó en Cholula, solo con su palabra. Porque de todo esto que pasó en Cholula, como cuando sacaron la confesión de los tlaxcaltecas, nadie más que ella sabía lo que estaba pasando, porque es la única que entendía las dos lenguas. Si ella hubiera querido inventar, lo inventa, si cambió, lo hizo, porque absolutamente nadie podía hacer lo que hacía ella. Y la vemos siempre como la pieza clave interpretando a Cortés. En ninguna de estas imágenes del Códice Florentino vemos a una violada, vemos a una traidora o vemos a una maltratada. Vemos a una mujer con una elocuencia fantástica, con un nivel de adaptación único, superó sus tiempos de guerra, con una capacidad de persuasión para hacer alianzas y alianzas a favor de un fin. Esa es María, esa era Malintzin para la imagen indígena del siglo XVI. Y miren, aquí es una de las imágenes que les digo del Códice Florentino, que la tomé de otra plática que di, y que precisamente retrata el primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, el 8 de noviembre de 1519. El eje central de en medio ni siquiera es el Tlatoani, el güey Tlatoani, que es Moctezuma, es ella, que además la plasman con los símbolos de las madres, de las diosas madres, que son los símbolos de la tierra. Por eso trae esa decoración en su enredo, es decir, una falda, y además la retratan al centro con un cosmograma, con algo que refleja el orden espacial de la cosmovisión mesoamericana, en algo en el que los postes cósmicos sostienen el nuevo orden y anuncian el nacimiento de algo nuevo, y lo que sostiene el espacio celeste con el terrestre y el inframundano. Y en medio de ese espacio está ella, que con su palabra está haciendo absolutamente todo. Vámonos para 1500 aquí, en otra de las imágenes. Vamos a verla. Aquí en Tenochtitlán les enseñé una imagen del Códice Florentino. Volvemos acá, al lienzo de Tlaxcala, y veamos cómo lo pintan los tlaxcaltecas. Muchos dirán atrás de Cortés, sí, pero más grande que él. Y si vimos las otras imágenes, Cortés nunca deja su espalda descubierta, siempre está con la espada o siempre tiene a sus hombres cuidándolo porque lo pueden traicionar. Y veamos cómo ante ella se descubre. ¿Qué nos quiere decir esto? Es la persona a la que más le tiene confianza. En ninguna de estas imágenes, ningún códice que están hechos por indígenas pintó Jerónimo de Aguilar, que era el otro traductor. La pintaron a ella. ¿Qué nos permite decir esto? ¿Qué ha dicho Federico Navarrete? ¿Qué ha dicho Berenice
Alcántara. ¿Qué ha dicho Margot Glantz? Margot Glantz. Independientemente de lo que creamos, independientemente de la leyenda negra, independientemente de tanta mentira, el agente más importante de toda la conquista de Tenochtitlán no es Cortés ni ninguno de sus hombres. El agente más importante, la pieza clave y por lo tanto, para principios del siglo XVI, la persona más importante de toda Mesoamérica es Malintzin. Así lo plasmaron los artistas indígenas. Y vemos otro momento clave. Después de la derrota de la noche triste, hoy llamada noche victoriosa, tenían que enfrentar ellos, obviamente salir de ahí y decirles a sus aliados, a los de Tecoac, a los tlaxcaltecas, los no por estar más lejos, que habían perdido, no, que si los dejan solos habían perdido y que además necesitaban refugio y comida. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién pedir refugio y comida? Malintzin. Y obviamente, por ejemplo, cuando van a Tlaxcala, no solo Malintzin, es Malintzin con Luisa Xicotenca y con otras mujeres de la nobleza tlaxcalteca. Esta mujer les consiguió comida, esta mujer les consiguió refugio, esta mujer les hizo alianzas, a ella le deben absolutamente todo. ¿De qué se dio cuenta? Que compartían algo en común con todos los aliados. Insisto, su rechazo y resentimiento ante la triple alianza. Por lo tanto, el consejo es este. La siguiente vez que pensemos en Malintzin, no leamos lo que ya tanto hemos dicho, no aquel libro de primaria o aquel discurso que nos repiten y que saben por qué. Leamos estas obras como Painted Books of Mexico, como La Malintzin de los Códices de Gordon Brotherston. Leamos lo que escribió Margot Glantz en La Malinche, sus padres, sus hijos. La Malinche y la lengua en la mano. Leamos el trabajo de Montandon, las fuentes literarias de la construcción bernaldiana de la interpretación de Cortés. Leamos una obra de Joe Rogers, que es Malintzin, As a Conquistador and Warrior. En cuanto a códices, yo les podría decir, léanse a Federico Navarrete en el libro que tiene sobre Malintzin. Léanse, hace rato la puse a Camilla Townsend, que es su principal biógrafa en el mundo, es Camilla Townsend. Y nos quedamos con lo último. Ay, es la Llorona, ¿no? ¿Por qué es la que mató a sus hijos? Doña Marina tuvo 2 hijos. El primero sí, de Martín Cortés, no durante la época de conquista, y por eso vuelvo a lo mismo. No es el principal fin. Si Cortés tenía una actividad coital con ella, corría el riesgo de embarazarla. Y tu principal aliada, la pieza clave de la conquista, la hacedora de alianzas, funciona mejor si no está embarazada, si no va a tener que tener descansos y salir de la acción. Eso se da después. Eso se da hasta 1522, cuando con Cortés cohabita y se van a vivir a Coyoacán, y desde ahí juntos están haciendo una reorganización territorial y administrativa del territorio conquistado. Y bueno, nace su hijo, que se llama Martín Cortés, y que unos años después Cortés se lo llevó a vivir a España. Después de ahí, terminando después, estamos hablando por ahí de ya de 1524, Cortés le pide a Malintzin, hay quien dice le pide, lo obliga, pero bueno, que la acompañe otra vez como su lengua a la expedición al territorio de Iguares, Honduras, hoy Honduras. Y en esto, creemos la mayoría convence, porque ella podía decir que no, estoy cansada y no. ¿Por qué pensamos que la convence? Porque Malintzin va, pero cuando Malintzin regresa, ya no le cumple, no es esclava, pero no solamente eso. Es una mujer con todos los derechos de la naciente sociedad novohispana. ¿Cómo lo sabemos? Porque de regreso no es que se la pase a otro, se la pasa es en concubinato, no. Se exigió un matrimonio legal con uno de los capitanes de Cortés. ¿Para qué? Para que recibiera
todos los favores como tal. Entonces se casa de manera legítima con Juan Jaramillo, y con Juan Jaramillo procrea una hija que se llama María. María Jaramillo nació con todos los derechos de la sociedad novohispana, jamás como esclava, y además como es hija de aquellos que hicieron la conquista, recibía parte del motín. Y, en pocas palabras, ¿no? Malintzin, como se le ha puesto, como antes se le puso, ¿no? Sirvió para sentar un arquetipo de persona, sirve, rompiendo la idea anterior, para sentar un arquetipo de persona que vence a sus opresores, que persuade a sus enemigos, que escala socialmente, que mantiene ecuanimidad en tiempos hostiles y antepone salvarse y fortalecerse a sí misma, independientemente de las expectativas sociales, utilizando como única herramienta su lengua. Por eso merece ser llamada la traductora más famosa de la historia. Y para saber más, aquí les pongo un poquito de los trabajos que tengo publicados sobre Malintzin. Y me voy con esta parte en la cual les dejo mis redes y donde pueden leerme o contactarme, que está ResearchGate, Academia Edu y por supuesto por allá los correos. Eso es. Alondra, mucho. ¿Puedo dejar de compartir o dejo para que tomen el dato? Es que, Alondra, no se ve las ligas de arriba no se ven. No se ven. Ok. Quiero ver si me las puedes copiar y pegar en el chat, por favor. Ligas. Si hay algunas preguntas, no las puedo ver, pero no sé si me las puedan pasar. Ok, ahorita paso las ligas, Sí. Es más, me está pasando, es que tengo que cortar y pegar y como me da miedo moverme y que me saque. ahorita las paso, sí. Pero puedo sacar una foto y enviarlas directamente con Vivek, permítame. Tantito me regreso, tantitito, para que la pongamos. Perfecto, ya sé cómo. Sí. Y ahorita me están poniendo las preguntas. Claro, muchas gracias. No, Estoy subiendo las ligas, permítanme ustedes, pero... Ese lo tengo, pero vamos a escucharnos. Listo. Ahí están las ligas y ahora me regreso. Claro. Están. Claro, dar la presentación sin ningún problema. Puedo compartir para precisamente ver nuestro. Listo. A ver, te voy a poner en pantalla las preguntas. Sí. Es que, bueno, les avisamos a todos, me está ayudando Vivek, a todos nos está ayudando con las preguntas, dado que su servidora tiene una discapacidad auditiva, en vivo escucha, pero en las sesiones en línea me cuesta mucho trabajo y sepa Dios lo que les vaya a contestar, ¿no? Entonces fueron los texcocanos, los Aldair. Pues Aldair es una pregunta desafiante, pero me parece injusta desde mi óptica. ¿Qué pasó con Texcoco? Texcoco va a aceptar el dominio español después de la caída de Tenochtitlán. Los texcocanos no participaron de 1519 a 1521. Evidentemente, es la caída de Tenochtitlán 1521. Una vez que cae Tenochtitlán, empieza la conquista de otros territorios mesoamericanos. ¿Qué pasó en el caso de Texcoco? Que sí pertenecía a la Triple Alianza.
vieron lo que le pasó a Tenochtitlán por resistirse. Y al final ganaron. ¿Por qué ganaron? No ganaron 600, 400, 800 hombres de Cortés. Ganaron los miles y miles de guerreros indígenas. Cuando se da la alianza tlaxcalteca, por ejemplo, Tlaxcala aporta 20,000 guerreros. Díganme, simplemente tlaxcaltecas, ¿cómo se compara 20,000 con 600 españoles? ¿Quién está haciendo la guerra? ¿600 o 20,000? No fueron Pues lo están haciendo los 20,000. Y esos son los puros tlaxcaltecas. Recuerden que hay xochimilcas, otomís, zempoaltecas. Hay un... Para el momento que cae Tenochtitlán, para 1521, se calcula así, que por cada soldado de Cortés había 99 indígenas peleando con ellos. ¿Qué le pasó a Texcoco? Yo no les llamaría traidores de ninguna manera. Texcoco sabía lo que le podía pasar enfrentando a la alianza indígena más grande de toda la historia. Las confederaciones eran de 3 señoríos, como Texcoco, Tlacoapan y Tenochtitlán, Confederación Azteca. No, aquí hay una alianza que no tiene 3, trae decenas, lo que nunca se había visto. Liderada por unos cuates barbudos, sí, pero el problema no son ellos. El problema son los miles de indígenas que conocen el territorio y que te van a acabar. ¿Qué es lo que hizo Texcoco? Después de caer Tenochtitlanes, ya entendí, no me voy a la guerra, acepto el trato. ¿Cuál es el trato? Dejas que te evangeliza y me declaro vasallo del rey. Vamos, si no lo he aceptado, lo hubiera ido peor que a Tenochtitlán. Sí, estaba inevitable, era inevitable. Ya hay miles de guerreros indígenas ahí, miles. La conquista no la hicieron 600, 800 españoles. No, la conquista la hicieron las miles y miles. Y eso dijo Marín también. De alianzas indígenas. Bueno, las alianzas indígenas con los miles y miles de guerreros. Siguiente pregunta. Alsacia. Qué interesante pregunta. Gracias, Alsacia. Déjame decirte que la imagen de la guadalupana fue después, ¿no? Pero, ojo, sí es como contemporánea, porque, por ejemplo, la imagen que yo te pongo del lienzo de Tlaxcala, no tenemos el lienzo de Tlaxcala original, no tenemos el lienzo de Tlaxcala que se pintó en el siglo XVI. De la original se sacaron 3 copias. Bueno, y de hecho es que el original eran 3. Una se iba a quedar en Tlaxcala, otra iba a ser enviada al virrey y otra iba a ser enviada a la corona española. Las 3 originales del lienzo se perdieron. Y lo que tenemos es las copias, también hechas por amanuenses, pero son copias. El Códice Florentino, sí, vamos, el facsímil sí es del facsímil original. Obviamente yo no le saqué las fotos, porque eso no te lo permiten, sino el que está disponible en la Biblioteca Laurenciana, que está descargable y todos podemos acceder al facsímil digitalizado. ¿Qué es lo que pasó? En la construcción eventual del culto a la guadalupana, se van a tomar elementos de las diosas madres, no solamente de Tonantzin. Tonantzin es la que más influye, por eso León Portilla le llamó Tonantzin Guadalupe. Pero también se tomaron elementos, por ejemplo, de Coatlicue, que aparecen en los enredos que está Malintzin. ¿Por qué razón? Porque están asociando a la Virgen con las diosas madre. Y Malintzin, tal y como tú lo preguntas, en los códices, para los ojos de esos amanuenses, Malintzin es una diosa. No es una virgen, es una diosa. ¿Por qué razón? Bueno, porque una deidad mesoamericana sustenta. Una deidad mesoamericana da órdenes.
Una deidad mesoamericana recibe respeto. Una deidad mesoamericana enfurecida te manda desastres, sequías, te quita la comida, te arrasa. Malintzin con su boca hacía todo eso, lo constructivo y lo destructivo. La razón es esa, Alsacia. Muy bonita pregunta, muchas gracias. Cuauhpopoca, nadie lo puso, no sé qué entendiste, porque nadie lo puso en el mismo nivel. Ciertamente lo que nosotros hablamos hoy como castellano es un dialecto, porque dialecto se define lingüísticamente como la forma en la que una población habla una lengua. El castellano en su origen es una lengua. La forma en que lo hablamos nosotros es un dialecto. Evidentemente, sí, pero no nace como un dialecto. El castellano es una lengua que viene del latín, sí, pero es una lengua, como lo hablamos y es un dialecto, pero no, nadie lo puso en lenguaje igual. Simplemente si tú hablas hoy 2 o 3 lenguas, así hablemos dialecto, porque yo hablo castellano e inglés y me queda claro que el inglés también es un dialecto, porque lo hablo como lo hablan los estadounidenses y no es su lugar de origen. Su lugar de origen es Inglaterra. Entonces estoy hablando un dialecto. Así se dice, ¿no? Pero nadie lo equiparó Cuauhpopoca. Ok. Lo que yo creo, Vivek, porque aquí nos vamos a aventurar en lo que creemos, porque infortunadamente todo lo que habla de Malintzin, ella no escribió. Ella no escribió, sino es los que la conocieron, ¿no? Los que la conocieron o los que supieron de ella. ¿Cómo pensamos que vio el comportamiento de los invasores? Pues sí los vio crueles, porque los vio castigar y torturar hasta entre ellos. Por ejemplo, se le salían del huacal a Cortés los huertos, alguien de sus huestes, y lo veía dar órdenes para torturarlos. Por ejemplo, en la matanza del Templo Mayor, si ustedes recuerdan, no está comandada por Cortés, está comandada por uno de sus capitanes, por Pedro de Alvarado. Y los ve arrasar a la población que está en el culto de Toxcat. Que el culto de Toxcat, para unos ojos no familiarizados con Mesoamérica, pues sería bastante traumante, ¿no? Porque es preciosa, pero se sube un Tezcatlipocat, ¿no? Quebrándose las flautas de madera en las piernas y llegando arriba los sacrifican. Es la fiesta más guerrera que hay o que había para los mexicas, Toxcat. Eso no justifica la matanza, pero me refiero, Malintzin sí vio eso. Malintzin sí, aparte de que los olía, ¿no? Porque seguramente no le gustaba cómo olían, pues los olía pestosos. No, o sea, sí, pero ¿cómo los veía? Los tuvo que ver violentos, los tuvo que ver hambrientos, pero también necesitados. ¿De qué? De lenguas como ella. También los veía inhabilitados en la comunicación. Eso en la sociedad prehispánica sería impensable. Solamente tiene el poder el que habla. Entonces, alguien que no habla y que es un líder es incompleto, no solamente para Malintzin, sino para la población de ese momento. O sea, no hablas tú. Si el que habla es el que tiene el poder, pues entonces el poder lo tiene ella. ¿Tenía conciencia de sus alcances militares? Yo lo que creo es que ella fue tomando esa conciencia, porque obviamente cuando ella se la entregan a Cortés, no tiene idea de lo que va a pasar. Ni siquiera sabe que va a ser una traductora. Hay un conjunto de situaciones, y que esto no es mío, esto lo aprendí con quien fue el coautor del segundo artículo, y que ha estado con ustedes, ¿no? Que es el doctor Carlos Mejía, y es lo que esta mujer
a partir de su condición de esclava, en este momento coyuntural, ella va aprendiendo. Ella no tenía un plan, lo cual a mí, desde mi perspectiva, lo hace más reconocible, porque aprendía rapidísimo, se adaptaba. Adaptarte a tiempos de guerra, a ver cómo están matando, incendiando casas. Y aquí hay que decirlo, por ejemplo, en Cholula que se da la matanza terrible y que además se dan violaciones masivas, la gente suele decir, ay, es que todos los hispanos violando. Nada más los hispanos, la mayoría son indígenas. Son otros indígenas violando a mujeres indígenas. Claro que hay hispanos, pero no solo los hispanos. Estamos en guerra y en la guerra el gentilicio no te hace mejor persona. Te comportas como en la guerra. Ella tuvo que adaptarse a todo eso. Pasas de estar impresionado a adaptarte, a saber qué es con lo que vives. Pero obviamente yo lo que creo es que al principio no medía eso. Se fue adaptando, se adaptaba rapidísimo. ¿Y pesaban más sus razones personales? Yo creo que sí. Porque ella no hizo un movimiento de vamos a liberar a todas las mujeres esclavas. No. Ella había sido esclava más de 6 años, vio la oportunidad en su talento, no sabía lo que iba a pasar, solamente sabía que traduciendo iba a dejar de ser esclava. Y por otra parte, que tuviera razones personales, por favor, Xolotl, su lugar de origen, lo que ella recordaba en su época de libertad, estaba siendo abusado por la Triple Alianza, porque ellos les exigían ese tributo. Había sido víctima de la expansión por todo lo que les exigen, pues yo creo que por muy personal que sea la decisión, es de lo más válida. Todos lo tendríamos así. Si los que maltrataron a tu pueblo, tú acabaste de esclava, ¿no? Y a todos exigen, ¿por qué tendrías que tener un vínculo con ellos? Tu único vínculo es resentimiento, ¿o no? Estamos pensando desde el presente como si tuvieran una concepción de nación, pero es completamente diferente. No tienen una concepción de unidad. Otra pregunta. Evelyn, ¿puedo contestarle a Evelyn? ¿Qué tan cierto es la existencia de una recopilación? Evelyn, déjame decirte que una solamente vez la vi la referencia, y como me he dedicado más a analizar su imagen en los códices, una solamente la vi. O sea, no tengo autoridad para decirte si existen o no existen. Es posible, me la dejaste de tarea y te la voy a contestar, ¿no? Me la dejaste, me parece muy buena, porque una solamente vez vi la referencia, pero como historiadora una referencia no nos contesta una pregunta, hay que sacar muchas fuentes. Y la siguiente, ¿existe algún dato acerca de cómo fue su muerte? Sí. En la década de los 20, o sea, la conquista se da en 1521, ella se va a vivir a Coyoacán en 1522, luego se casa, no sabemos en el 24, pero regresan. De 1522 a 1529, en los archivos, esta es una investigación profunda que hizo Camila Townsend, que vuelvo a referir. En los archivos aparecen referencias a Malintzin, no precisamente biográficas, pero ella aparece dando fe en un asunto de propiedad, ¿no? Como están ahí reordenando la tierra, en juicios y en peleas de herencia territorial, ella aparece referida porque a Juan Jaramillo y a ella, oficialmente a Juan Jaramillo, porque sí, aunque sea por petición de ella, pero pues el nombre sale de él, le otorgan la encomienda de Olutla. O sea, ella va a ser una funcionaria de Olutla, que es su pueblo de origen. Entonces su nombre aparece referido mucho tiempo.
Su nombre de ella aparece hasta 1528 referido en archivos. Durante el 28 y el 29 hubo una serie de epidemias que asolaron a la población. Todo parece indicar que en una de esas epidemias que no se controlaban murió Malintzin, que tendría muy joven, estaría como de 25 años, muy joven. A lo sumo, si nació en 1500, así lo máximo 29, era muy joven, porque hasta 1528 hay registros de ella, precisamente en actas notariales, en estas situaciones administrativas. Para 1529 su nombre ya no sale más. Y aunque no están todos los documentos, no hay un acta de defunción como tal, todo parece indicar que en esa epidemia ella se murió, ¿no? No se murió en guerra, sino se murió víctima de una de las epidemias, porque a partir de ese año, a partir de 1529, ya no hay ninguna referencia a ella. Y vamos, si hubiera estado viva, las tendría que haber porque es toda una funcionaria en el nuevo orden, ¿no? Decide cosas importantes. Bueno, ahí están abajo. Bueno, ¿no? Estoy poniendo las redes, ya las pasé en limpio, Alondra, en lo que respondías. Estoy poniendo las redes para que las puedan copiar y pegar. Bueno, comentarios, ese aquí me salen comentarios 3, pero no sé si son los mismos, pero yo no los puedo ver. Chin, se volvieron. Exacto, Alicia. Bueno, yo utilicé la palabra funcionaria, aunque no tendría que ser el término propio por la época. Pero vamos, tuvo con su marido tuvo una encomienda. Todo parece indicar, Juan Jaramillo, que es el regalo de bodas que pidió ella, Cortés. Es, ok, yo me voy a las Ibueras, pero de regreso me caso con un capitán para tener poder, y mi regalo de bodas es mi pueblo natal. Yo soy la encomendera. ¿Con qué fin? Protegerlos. Así que no hay ninguna traidora. De donde sí era ella, se dedicó a protegerlos. Totalmente es un personaje fuera de serie. Y si vemos la edad que tenía, Malintzin cambió el mundo entre los 15 y los 18 años. Cambió el mundo. Ella no dimensionó lo que iba a pasar, pero es el agente más importante de la conquista que revolucionó la historia mundial. Ah, Evelyn, pues me encanta eso, pero esperemos que nos dé Vivek otra plática, porque obviamente Gonzalo Guerrero es uno de mis ídolos. Me pongo a llorar cuando hablo de él, ¿no? Es más, mucho se ha dicho, lo que te puedo ir diciendo mientras, mucho se ha dicho que, yo creo que todos la vimos, que la película Avatar, la película, ¿no? Avatar, la película, y que además, pues, ya ven que en Pandora, en el planeta Pandora, son todos como hombres gato azules. Ojo, el maquillaje corporal del sacrificio entre los mayas es el azul. El azul es el color sagrado, es el Yaaksh. Y mucho se ha dicho que esa película estuvo inspirada en la historia de Gonzalo Guerrero, porque fue justo lo que sucedió. Llegó del lado de los españoles y él totalmente se aculturizó, se enamoró de la cultura maya, y lo que sí te puedo decir, Gonzalo Guerrero murió peleando al lado de los mayas en contra de los españoles. Y es el verdadero padre del mestizaje, ¿no? Gonzalo Guerrero. Alondra, hay otros comentarios y otras preguntas que salen de algo que explicaste. Marcha, tuvo más, gracias Maricha, tuvo más descendencias y dos, con Martín, Martín Cortés, el hijo de Cortés, y María Jaramillo, hija, además, María Jaramillo en una mejor condición, porque Martín Cortés es un hijo ilegítimo, es el hijo de una concubina, ¿no? Pero María Jaramillo es la hija de una esposa que nada más y nada menos con el marido tienen de regalo de bodas una encomienda
la encomienda de toda Olutla. O sea, estamos hablando de lo más fuerte de la élite novohispana. Y obviamente, si Malintzin no hubiera hecho todo esto, si no lo hubiera hecho, nunca habría nacido una María con todos los derechos de una persona libre. Y no nada más por los españoles, ¿eh? La esclavitud existía antes. Si hubiera tenido un hijo de ahí, pues es otra esclava, y ya. Sí, Alcacia, sí, justo lo que me decías de Avatar. Pero en otra ocasión, si lo vemos, hablamos de Gonzalo Guerrero, fascinante Gonzalo Guerrero. Y definitivamente aquí no puedo, no, Pandora, yo no, Alicia, Pandora, no, por supuesto que no. Aquí voy a contestar una cosa con toda la franqueza del mundo y espero no ser golpeada o, como dicen ahora, funada, ¿no? Funada. No debemos de confundir. El Anáhuac es un territorio que no pertenece a la zona maya, ¿no? Gonzalo Guerrero se mayanizó. No pertenece a los nahuas. Que hoy en día, hay grupos indigenistas que dicen que no, que la náhuatl es toda América, ellos lo dicen. Sus fuentes no me las han presentado. O sea, ¿dónde dice que eso no? O sea, la náhuatl no es la zona maya. El náhuatl no es la zona maya. Entonces no sería. Pandora, más que nada, estaría representando la zona maya, que se le llamó el Mayap, no el Anáhuac. Cuculcán, pues sí, Cuculcán, que Dios te perdone, estoy acostumbrada, ¿sabes por qué? Que Dios te perdone y no. Porque siempre digo, que Dios te perdone o mejor no. Y es en serio, entre broma. Estoy acostumbrada a Cuculcán porque a la gente nos gusta construir discursos rosas. Y no nos gusta lo que nos dice la ciencia, nos gusta crear mitos fundacionales. Y nos gusta decir, es que si hoy tal grupo dice esto, ellos son los verdaderos herederos, ¿por qué ustedes, académicos, colonizados, dicen todo lo contrario? A ver, momento, ¿no? Momento, yo digo, ¿cuáles son las fuentes? Podemos estar equivocados. ¿Cuáles son las fuentes? Y no, es que se lo han pasado de generación en generación. Por supuesto que se lo han pasado de generación en generación. Y por supuesto que es valioso. Al igual de que en generación se ha dicho que la Tierra se creó en 7 días. Y que todos venimos de Adán y Eva. Y también ha pasado de generación en generación. La ideología no es ciencia. Es valiosa, pero no es ciencia. A la mayoría de la gente, cuando hablamos de la historia, como es además algo que tenemos arraigado y que entendemos desde el hoy, no nos gusta cuando entra la ciencia histórica. A muchos otros, pues nos encanta, ¿no? Nos encanta. Ya saco Cuculcán que me lo estás diciendo de cariño, más te vale. Sí, Alsacia, yo también soy Team Gonzalo Guerrero, pero también soy Team Malintzin. Cada vez que conozco más de este fascinante personaje, nadie ha hecho lo que ella. Gracias, Vivek. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a Londra, muchas gracias a los que hacen preguntas, a los que responden. Nuestra obligación, nuestro compromiso y nuestra visión es dar voces desde diferentes lugares, el cuestionar el presente, el comprender el presente y cómo se interpreta y cómo lo estamos viviendo y cómo lo vivimos en primera persona, nos hace ver que las verdades son mucho más complejas. Lo vivimos en nuestro México contemporáneo. La misma verdad puede tener muchísimas lecturas
Y eso es lo interesante de la historia, y eso es lo que nosotros ponemos en este canal, lo que habla la tradición desde adentro, pero también lo que habla la academia desde adentro, porque para nosotros es muy importante ser objetivos y mostrarlos. Cada quien debe respetar sus fuentes, defender sus fuentes y partir de su idiosincrasia para quedarse con lo que considera que es valioso. En este caso, para nosotros es muy importante darle voz a los que se han dedicado desde adentro de la historia de la academia a hablar. Ahí está, perdón, me está preguntando algo Alondra. Entonces, es muy importante para nosotros que se escuche lo que se está diciendo, lo que se está investigando y de dónde se construye. Va a ser otro comentario Alondra y nos despedimos. Muchas gracias, amigos, porque ya es bien tarde y quedamos 1 hora y ya vamos casi 2. Listo. Una sola cosa, Vivet, gracias, porque me parece importante. Ahí es que eran tantos comentarios, gracias, que unos no pueden ver. Una cosa que me hizo favor de poner y que está muy partitiva Alsacia fue, y todos aprender español. Déjame decirte, Alsacia, que lo que te voy a decir no te va a gustar, pero en el virreinato lo que existían eran bilingüismos. Cuando se construye la organización virreinal, ya, bueno, la caída es en 1521, pero el virreinato ya fundado como tal, el primer virrey, 1535. Y en esta organización político-territorial hay pueblos de indios, en el cual el cacique es un gobernante indígena, y en esos pueblos ellos podían hablar su lengua. Sí estaban obligados a castellanizarse, pero en esos pueblos ellos podían hablar, o sea, cuando iban los cobradores de tributo, los funcionarios, los encomenderos, ¿no? Tenían que hablar castellano, y mientras los evangelizaban, sí, pero entre ellos podían hablar su lengua. El grave problema cuando se mueren o cuando empieza a haber una mayor pérdida de las lenguas indígenas, en el virreinato claro que se les obligó a hablar español, pero no se les prohibía hablar su lengua. ¿Quiénes los prohibieron? Fueron los gobiernos de México independiente del siglo XIX. Aquellos gobiernos que dicen que liberan y que el México libre. La idea de eso es de México independiente del siglo XIX. Si no hubiera sido por esas políticas, habría más pueblos hablando las lenguas originarias. O sea, sí se les obligó a aprender castellano, pero no se les prohibía hablar su lengua. Eso es parte de la leyenda negra. Ahora sí nos despedimos muchísimo. Aniel, siéntate feliz con tu apellido tlaxcalteca, y ahora sí ya nos vamos, siéntate feliz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alondra. Gracias, Alsacia. Tenemos todavía muchas cosas que trabajar, muchísimas cosas. Es muy importante escucharnos, es muy importante comprender el presente, es muy importante aprender y regresar a sentir y a poder comprender desde nuestra experiencia para poder asimilar lo que nos dice la academia, lo que nos dice la tradición, lo que nos dicen los poderosos y lo que se queda como vestigios. Por favor, comprendan la realidad para que vean cómo se construye, porque no existen verdades absolutas, pero sí muchas interpretaciones. Por eso es muy importante escucharnos todos y no descalificarnos ni burlarnos del otro. Yo veo de repente en las redes que se burlan mucho los académicos de la tradición y viceversa, y se descalifican de forma constante. Y la verdad es que no puede ser así. Yo lo veo todo el tiempo y lo intento comprender desde estas personas que se nos acercan desde los textos, y lo único que hacemos es ser un medio para que cada quien pues pueda acercarse a lo que considere que le está retroalimentando y le está construyendo y le está haciendo sentido con lo que quiere y con lo que debe y lo que considera que es la verdad absoluta. Muchísimas gracias, Alondra, muchísimas gracias a los que nos vieron, muchísimas gracias, Carlos, también, que no se vio, pero nos apoyó muchísimo desde afuera del aire, y les dejo otra vez las redes de Alondra para que por favor le escriban, la sigan en sus publicaciones. Ahí vienen 2 publicaciones que nos compartió de Malitzin,
Una donde es una participación dentro de una recopilación de diferentes textos y un artículo donde puede encontrar más datos de lo que expuso aquí. Y siempre es un tema bien polémico, bien interesante. Tenemos otros programas que hablan de lo mismo, de Cortés, de Malintzin, y concuerdan muchas cosas. Vemos que hay muchas vertientes, mucho fanatismo para todos lados, y el chiste es acercarnos y ser objetivos en la medida de lo posible para nosotros los neófitos y respetar el trabajo y el esfuerzo de todos y el entendimiento entre todos, porque todos estamos en el mismo barco. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Les dejo salidita, canción de salidita. Bye. Bye.